Vamos a cambiar radical de tema porque la novela de los aviones F-16 tiene un nuevo capítulo. Resulta, pues, hagamos recordar, y es de lo que habíamos visto incluso ya en este programa, que había habido todo un escándalo con el tema de la compra de estos aviones, supuestamente para la seguridad nacional, que había desencadenado una serie de renuncia de personajes dentro de, que ocupaban ministerios importantes dentro de la negociación, el ministro de Defensa, el entonces ministro de Defensa Carlos Díaz, y el de Exteriores Hugo de Sela, por supuestas inconsistencias. Hugo de Sela acusó al presidente Balcázar de haber mentido al país. Esto debido a que Balcázar, al parecer, paralizó en algún momento la firma del contrato, pero sobre todo en particular lo que estaba en juego era el pago del Ministerio de Economía y Finanzas hacia la empresa con la que habían acordado en la compra de esos aviones, Lockheed Martin. Todo un escándalo porque lo que habían dicho estos dos exfuncionarios era que Balcázar sabía perfectamente que el proceso ya venía avanzando y que sin previo aviso, incluso con un contrato ya firmado, había decidido paralizar el pago. Se metió el embajador de Estados Unidos, lanzó lo que fue una advertencia bastante fuerte, como diciendo quienes se atrevan a jugarle sucio a Estados Unidos se la verán con nosotros. Y lo que ha sucedido este fin de semana, lo que les decía al inicio, es la apertura de un nuevo capítulo en el que Balcázar ha señalado específicamente al expresidente José Gerí Oré de haber hecho la elección de esta compra y de la persona, o el país, mejor dicho, con el que decidió gestionar la compra a dedo. Vamos a escuchar uno de los fragmentos que tuvo para el programa de Milagros Leiva sin rodeos este domingo. En estos gobiernos transitorios de Gerí y de Dina se había iniciado todo este proceso de compra de aviones. Sí. Al final, cuando había un punto de quiebre en que tenían que decidir en comprar aviones franceses, suecos y americanos, el gobierno de Gerí acuerdan de que ese proceso se termine. Yo no llegaba acá, ni se preveía que yo iba a ser presidente. Ahí acuerdan de que se debe comprar solamente a los americanos, los F-16. ¿Y quién Pues, acuerda? Gerí, el gobierno anterior, ¿Con quién? con la Fuerza Aérea. Ok. Entonces, ahí... No con Navarro, no con el embajador. Eliminan ahí a los franceses y a los suecos, ya no los consideran y sacan una disposición que dice que esa compra va a tener de carácter secreto. Secreto de Estado. Y que por tanto solamente intervendrían el vendedor y el comprador a través de la Fuerza Aérea. Y lo excluyen en esa normatividad que saca, una norma saca especial, en cuya virtud no participaba ni el Ministerio de Economía y Finanzas, ni yo como presidente. Ni usted como presidente. Claro. Pero si usted es el jefe supremo de las Hasta Fuerzas ahí nomás. Armadas. Lo que dice Eso era el antes que yo llegue. O sea, interino José María Balcázar es que las negociaciones se iniciaron durante el periodo de Dina Boluarte y que en ese entonces consideraban a otros países que participaban de la licitación, que eran Francia y Suecia, y que en algún momento, cuando ingresa el gobierno del presidente José Geriore, este decide paralizar esa licitación de manera pública y solamente negociar con Estados Unidos. Tenemos ya conectada a Magali Olivera, quien es abogada especialista en contrataciones del Estado, para comentar un poco sobre este tema. Magali, ¿cómo estás? Buenas tardes y muchas gracias por conectarte con nosotros. Hola Manuela, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo a todo tu público que se está sintonizando. Muchas gracias, Magali. Cuéntame un poco cuál es tu primera lectura sobre lo que se está denunciando aquí en este momento el presidente Grioré y la manera tan poco transparente en la que se ha visto todo este tema de la licitación de los aviones F-16. Sí, mira, para entender un poco más sobre el contexto, este tipo de proceso se ha llevado a cabo a través de un proceso de selección no competitivo.
Dentro de los márgenes de este proceso que lo contempla la actual ley, la 32069 y su actual reglamento, uno de los datos importantes es que para este tipo de proceso solamente se inicia con la invitación de los postores. En este caso, se identifica quiénes son aquellas empresas en las cuales cuenta con este bien, servicio u obra que está solicitando la entidad. En este caso nos centramos específicamente en lo que son bienes de aviones, ¿no? En este caso, en particular, este punto es importante porque el secreto militar, ¿me, ¿me escuchas? ¿Sí? Sí, se te cortó un poquito, pero ya estabas de vuelta. Sí, ahora sí, ya, perfecto. Entonces, volviendo al tema, el contexto del secreto militar básicamente se desarrolla porque hay ciertas características de este bien que son información privada y de alta reserva. Es más, si ustedes quieren ingresar a la plataforma de la OS, no van a encontrar incluso el proceso de selección, ya que debido a que esté reservado. Entonces, no podemos saber con exactitud cuál ha sido el requerimiento de nuestras autoridades para poder elegir dentro de la variedad de postores a la empresa estadounidense, ¿no? Entonces, en este caso, habría que ver cuál ha sido la necesidad en la cual se ha solicitado la compra de estos aviones, ¿no? Tengo entendido que en los procesos de selección no competitivos, lo primordial y lo básico en este punto es que tiene que ser eh, bajo un estado de emergencia, de necesidad absoluta, ¿no? Que sea urgente la compra de esto. Ahora, otro punto aparte sería analizar si la coyuntura en la cual nos encontramos y la cual se ha hecho esta compra, este, bueno, ¿no? Califica para una compra de emergencia, ¿no? Es muy Claro. debatible porque hay muchas posturas, ¿no? Dentro de ellas es que ahorita no estamos en una situación de guerra, un estado de emergencia, o que sea pues una necesidad real para nuestro país, ¿no? Sin embargo, esto es lo que ha levantado polvo, ¿no? De que no estamos en un estado de emergencia, no ha sido declarado una guerra futura, próxima, no estamos bajo sobre ese requisito. Sin embargo, sí podríamos manifestar de que los aviones que actualmente contamos, o el Perú cuenta, es de que eh, ya son un poco antiguos también, ¿no? Y creo que también la FAB vio por conveniente la compra de estos aviones un poco más modernos, ¿no? Con una necesidad. Justo salió el último ministro, al ex ministro que salió a hacer una declaración respecto a que los aviones con los que contaba nuestro país ya estaban un poco obsoletos, no estaba a la vanguardia y a las necesidades de las cuales nuestro país requiere, ¿no? Habían aviones incluso extranjeros que ya estaban pasando por nuestro territorio, que sin embargo con la capacidad de los aviones con los que contamos no era suficiente para poder hacer un adecuado control, ¿no? A Y ver, más que Magali, te nada hago hasta también, acá una pregunta sí, para ir por ajá, partes. Está muy claro hasta ese momento, pero entonces vamos por partes. Primero, para que la audiencia pueda comprender un poco cómo se ejecutan estos procesos. Yo, Estado, yo soy gobierno y yo quiero comprar, no sé, quiero comprar barcos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que abrir una licitación pública para ver quiénes son los proveedores de barcos y luego empezar a avisarles a esos proveedores si quieren participar. ¿Cómo es el proceso? A ver si nos puedes explicar un poco. perfecto, sería buenísimo. Primero, no estamos hablando de una licitación pública, porque las licitaciones públicas pertenecen a un proceso de selección competitivo, en las cuales van a competir varias empresas. Tenemos diferentes, ¿no? 25 empresas contratan, por ejemplo, para la compra de barcos, ¿no? En este caso es Sí. distinto porque estamos enmarcados en la ley de contrataciones en el numeral M, que nos dice lo siguiente. Las contrataciones de bienes y servicios y obras realizadas por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional del SINA, declarados de carácter secreto militar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que
una contratación no competitiva no está sujeto al concurso público. Esa es la gran diferencia. Tenemos los procesos competitivos donde van a competir muchas empresas por querer ganar el concurso X, concurso, ahí entran los grupos, ¿no? Concursos, licitaciones abreviadas, tenemos las no abreviadas, las licitaciones como tal y licitaciones abreviadas. Pero por otro lado tenemos los procesos de selección no competitivos donde no compiten los, los postores, ¿no? Entonces ahí simplemente se identifica en el mercado quiénes son las empresas nacionales u internacionales que cumplen con mi requerimiento. Entonces, habría que analizar que el requerimiento en este caso era de aviones, 24 aviones en total. Entonces, Ok, hasta como yo ahí ya tengo entonces, identificado. Ok, Francia, ok. Francia, Suecia y Estados Unidos dicen, yo tengo aviones de los que tú necesitas, Perú. ¿Qué tiene que hacer Perú? Bien, correcto, correcto. Entonces, ¿qué hace Perú? Perú tiene un requerimiento, tiene unas especificaciones técnicas en las cuales, por ejemplo, yo quiero que el avión sea de color amarillo, ¿no? Que tenga una capacidad de 2 pilotos, por ejemplo, que corra una capacidad máxima de velocidad de tanto de velocidad, necesito que tenga, no sé, un GPS satelital, no quiero que sea un GPS convencional, y dentro de otros puntos adicionales. Entonces, yo como Estado evalúo cuál de todas las propuestas que obtengo en el mercado, Suecia, Estados Unidos y los demás, ¿qué me ofrecen de acuerdo a las especificaciones que yo necesito y de acuerdo a mis necesidades? Ujú. Entonces, de las cuales yo identifico, bueno, este país sí cuenta con estos aviones, este se acerca, no es lo que quiero, esto es un poco antiguo, esto es un poco más moderno. Entonces, voy haciendo el análisis de cuál se acerca a mi requerimiento, ¿no? Entonces, una vez identificado ya el postor, ¿qué es lo que evalúo por último? De acuerdo a la nueva ley de contrataciones, yo voy a evaluar el precio. Lo Ok. último que voy a evaluar es el precio. Si yo primero ya encontré a mi postor con las características que necesito, ahora voy a evaluar cuál de todos los postores que han quedado, que yo considero que se acercan a mis necesidades, yo voy a elegir cuál de ellos me da mejores precios. Entonces, Ok. una vez que ya tengo elegido el precio, ahí recién hago mi evaluación, hago mi informe técnico, mi informe legal, ¿no? Que es lo que es un requisito indispensable. Y en este punto en particular, en el literal M que nos dice la ley de contrataciones, es que para que yo apruebe esta contratación, necesito la opinión favorable de la Contraloría General de la República. ¿Qué quiere decir? Que para que yo, este expediente técnico que ya evalué, que ya hice el análisis de cuál cumple con mis necesidades, necesito la aprobación de la Contraloría General de la República. Claro. Y ahí, en ese caso, entonces, yo como Estado puedo decidir cerrar el proceso público y quedarme con un solo postulante, digamos, como lo que ha acusado Geriore, perdón, el presidente Balcázar. Te lo pregunto porque hay abogados que ya señalan que si fuese cierto que eligieron a un solo postor, las personas involucradas en esa decisión podrían haber incurrido en un delito. Claro, el delito en ese caso sería el delito de direccionamiento, si hablamos desde el punto de vista de contrataciones públicas, ¿no? Eh, un ejemplo claro de direccionamiento es que yo le pida a un postor en particular un requisito que los demás no tengan. Entonces, Ujú. lógicamente, ahí hay una ventaja que los demás no van a poder superar, ¿no? Entonces, habría Claro. que ver en el expediente, como te comento, el expediente no se puede visualizar o descargar dentro de la plataforma del SEACE para poder revisar cuál ha sido la evaluación y cuál ha sido el requerimiento que ha realizado, en este caso, la Fuerza Aérea, porque de ahí ha nacido esta contratación. Si se probara que sí hubo un direccionamiento que quiso favorecer a Estados Unidos,
¿se podría iniciar una investigación entonces bajo un supuesto de delitos cometidos por las personas involucradas en esa decisión? Totalmente, Manuela, totalmente, porque habría que ver quiénes son los postores que quedaron seleccionados, ¿no? Entonces, esa información ahorita es de carácter reservado, ¿no? Pero lo que se debe evaluar en este caso es que qué empresas han sido seleccionadas al final de esta invitación. Lógicamente, Claro. si yo pertenezco a la DEC, a la dirección encargada de las contrataciones, o en términos más sencillos, si yo pertenezco, soy del equipo de logística de la Fuerza Aérea, voy a tener que evaluar no solamente a 2 a 3 postores que puedan contar con esos aviones. Si estamos hablando de una cuantía considerable, como la que todos sabemos, yo Sí, no voy a evaluar solamente a 3 postores, tengo que evaluar también ciñéndonos a la alta especialidad de contratar aviones, entonces debo contratar unos 15 a 20 postores como mínimo para ver claro. quiénes me dan un mejor acercamiento a mis necesidades y también quién me va a dar un mejor precio de todos los que han quedado en primer lugar, mejor dicho, los primeros seleccionados, y de todos ellos yo debo entender de que los aviones estadounidenses son los que me han dado un mejor precio. Claro, que definitivamente esta era por donde se vea la mejor elección, ¿no? Y que no se esté manejando un tipo de favorecimiento indirecto a un proveedor que pueda tener, quién sabe, no lo sabemos, pero no es imposible, también posibles delitos de corrupción, ¿no? Magali, te quería preguntar algo. A ver, ya se ha hecho un adelanto, ya se firmó el contrato y se ha hecho un adelanto bien importante de 462 millones de dólares. Lo que ha dicho el presidente es que él ha soltado la bomba y como sabe que ya no le queda casi nada de tiempo, ha dicho, bueno, le va a corresponder al próximo gobierno que entre al poder ver si convalida o no el contrato. ¿Eso se puede anular, se puede revisar un contrato o podría tener, no sé, consecuencias diplomáticas para nosotros como país? A ver, em, nosotros ya tenemos actualmente un contrato con la empresa estadounidense, ¿no? Entonces, no se puede hacer una reevaluación del contrato porque ya se otorgó la buena pro, ya se otorgó Ya la se buena firmó. pro a nombre de esta empresa y ya tenemos un contrato, lógicamente es algo que tiene que respetar el país, ¿no? Al margen de los temas políticos, hay temas contractuales que en caso de que la otra parte no cumpliese o viceversa, en cualquiera de las dos posiciones, tanto en nuestro país como con el contratista, va a haber de todas maneras pues problemas legales después, porque van a querer cobrar de repente alguna indemnización o por un incumplimiento de contrato, ¿no? Y sin embargo, también por nuestro lado, bueno, no he visto el contrato personalmente, pero el contrato que nosotros tenemos, los que trabajamos para el sector público en temas de contrataciones, tenemos las garantías y las cartas fianzas, que es lo que respalda el cumplimiento del contrato de inicio a final, ¿no? Entonces, también tenemos la ejecución de las cartas fianzas, ¿no? Entonces, eh, habría que aplicar garantías en caso no se cumpliese algunos requisitos o de repente no nos entregan los aviones en un perfecto estado como ellos dijeron inicialmente que son pues de última generación, ¿no? Y en el estado que ellos prometen, ¿no? Que iban a entregar. ¿Tú Así consideras es. que de todas maneras este proceso de licitación tendría que ser investigado por la Contraloría o quién entraría ahí a fiscalizar? Claro, ahí quien tendría que fiscalizarse sería, pues, claro, la Contraloría a través de sus órganos, ¿no? Descentralizados, tendrían que evaluar cómo ha sido llevado el proceso de contratación y sobre todo cuántos han sido los postores a quienes han invitado. Recuerda que en los procesos de selección no competitivos, con la sola invitación, ya los haces partícipes del proceso de selección. A Claro, diferencia de un proceso competitivo que sí tiene que estar colgado en la plataforma y es de conocimiento público. En este caso no ha sido de conocimiento público, carácter porque también reservado. así lo dice
Exacto, de carácter reservado y porque también así lo ampara la ley, ¿no? O sea, no está fuera del marco legal, eso sí, pero habría que ver cómo se ha desarrollado el procedimiento para llegar a este contratista, ¿no? Final. Ujú. Bien, bien Magali, te agradezco muchísimo, nos queda mucho más claro entonces y derivo entonces la misma conclusión, ¿no? Definitivamente, sabiendo que hay leyes que estipulan cómo deben llevarse a cabo los procesos, es necesario que por lo menos se investigue esta declaración que puede marcar una diferencia en cómo se llevó a cabo este proceso.